Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a dar inicio a una clase virtual asincrónica que vamos a estar preparando especialmente para la Cátedra de Filosofía de la Educación de la carrera de Ciencias del Profesorado y la Licenciatura de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Puntualmente vamos a estar trabajando en este transcurso, en este material audiovisual, un pensador argentino, un filósofo argentino llamado Rodolfo Kusch, y vamos a estar tratando de pensar en torno también a un artículo que dimos para leer y que intentamos que ojalá puedan acceder a él, leerlo, de Pablo Cifelli. Y a partir de ese material, pero puntualmente a mí me interesaría hacer una especie de introducción general al pensamiento y la importancia del pensamiento de Rodolfo Kusch, en, sobre todo para nosotros que nos dedicamos a la filosofía en una larga tradición de la reivindicación de los pensadoras y las pensadoras locales, ¿no? de este lado del planeta, y por eso se ha tomado desde la cátedra la intención de generar estos enfoques. Si bien hay una larga historia de la filosofía de la educación pensada con filósofos más tradicionales de la larga historia de la filosofía, nuestros prácticos y en algunos aspectos, por supuesto, los teóricos, coinciden en esta posición y en estos materiales. Por eso iniciamos nuestros encuentros prácticos con trabajos, una entrevista a Fornet Bentancur, este filósofo cubano. Yo leí fragmentos de este libro sobre la filosofía intercultural, la crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual. Ese es el libro. Una serie de críticas que ahí aparecen que son necesarias de poder llevar adelante. Y después nos fuimos a una entrevista, la entrevista a Fornet, la entrevista a Judith Butler. Hay un video en este canal que está disponible para poder llevar adelante una lectura acompañada de esas dos entrevistas, pero en este caso es un material nuevo, específicamente que para este año 2025 hemos decidido anexar. Por lo pronto decirles que en los comentarios, vendría a ser en la descripción abajo, voy a dejar un link específico para un documental que luego les voy a comentar. Y ese documental, que es posible de ser visto, también está acompañado de una clase que, que ofrece Carlos Cushen, el doctor Cushen, que fue muy amigo de Rodolfo Kusch, y que en principio sería una buena introducción escuchar a él, sus anécdotas, su vida al lado de Kusch, cómo lo marcó y sobre todo qué es lo que dio que pensar. También quisiera aprovechar y comentarles así rápidamente, yo tengo estos dos materiales de Pepe Tassat. Este es uno de reciente publicación, La educación negada. Después también tengo este y hay otro más por allá. Pero me interesaría que si les interesa el pensamiento de Rodolfo Kusch en relación a la educación, googleen Pepe Tassat y acompañen todas sus producciones, sobre todo a partir de la Universidad 3 de febrero. También seguramente puedo dejar el link de una entrevista que tuve la oportunidad de realizar gracias a la invitación de la doctora María Marta Yedaide en la revista de educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que recién en el último número salió publicada una entrevista que le hice a Pepe, y me parece que sería un material anexo también. Bueno, hay un montón de material anexo, pero por lo pronto son las conexiones que quizás les puedan llegar a servir como para poder pensar nuestra propuesta en general sobre una reflexión filosófica vinculada al pensamiento de Rodolfo Kusch. Así que, bueno, tengo una serie de apuntes yo preparados que estuve realizando estos días de manera muy general, revisando sobre todo, acá hay, estos son tres, a ver, ahí está Kusch, vamos a ponerlo, así, vamos a ponerle, no, no, vamos a mirarnos con Kusch. Bueno, estos son tres de los tomos de las obras completas, editado por Fundación Ross en el año 2000. Está el cuarto tomo para allá, pero yo no lo utilicé, así que voy a estar
seguramente leyendo y releyendo algunas cositas desde acá, en virtud de eso. Y también están disponibles, que creo que sería un buen material anexo, las clases de estética de Rodolfo, publicadas recientemente también, con un estudio preliminar. El medio libro es un estudio preliminar, maravilloso estudio que realizó Ignacio Soneira y que, insisto, a ver, yo creo que es de 2023, del 2023 es esta publicación. Lo maravilloso de esta publicación es que son papeles de las clases de Kush, hay desgrabaciones de las clases de Kush, entonces se puede ir viendo el tono de cómo él iba llevando la clase, ver en su praxis, la pedagogía, los ejemplos que daba. Después, al final, hay un artículo inédito sobre el arte latinoamericano que está muy bien para poder pensar la estética, y en un rato puedo llegar a volver sobre eso. Y me queda... y las entrevistas. Al final hay unas entrevistas de estudiantes que cursaron con Kush y que también es muy rico la manera en que se expone cómo era la experiencia de estar cursando con Kush. Así que bueno, nada, son todos comentarios en general que me interesaba hacer, y ahora toca hacer una presentación general de la filosofía de Rodolfo Kush. Insisto, yo creo que hay mucho material, pueden googlear las charlas que Carlos Cuyen, que Pepe Tassat, que Claudio Ongaro, un montón de gente brinda sobre Kush. Hay mucho material al respecto de eso. Las jornadas de Rodolfo Kush, que creo que este año se hacían en Brasil, el año que viene me parece que se hace en Córdoba, con la intención de que en el 2027, ojalá, según lo conversado con Pepe, pueda llegar a existir la posibilidad de realizarlas en Mar del Plata. En fin, dicho todo esto, paso a hablar de Rodolfo Kush, que es nuestro filósofo del día de la fecha. Espero que esto dure, sí, bueno, 7 minutos de introducción, sin ser la introducción propiamente dicha. Pero para hablar de Rodolfo Kush, a mí particularmente, bueno, es necesario decir, se llama Gunther Rodolfo Kush, que nació en Buenos Aires el 25 de junio de 1922 y falleció en Buenos Aires en realidad, pero estaba viviendo en Maimara, el 30 de septiembre de 1979. Que en general, él se recibió de filosofía, pero muchos lo toman como una especie de sociólogo del norte argentino, de antropólogo, pero parece ser que les cuesta reconocer que él era filósofo, que su praxis de pensamiento y su escritura, incluso literato, porque escribió varias obras de teatro, él era filósofo, y lo interesante era que era un filósofo integral en cuanto a la posibilidad de hacer de la filosofía. Esto también es una discusión que se suele tener, si es que hay, en un ratito tengo separado un fragmento para hablar sobre el tema de la profesión del filósofo, pero poder pensar que el pensamiento filosófico puede ser que uno enseñe filosofía o practique la filosofía con la historia de la filosofía, y que por eso se denomine filósofo, y otra cosa es poder pensar o filosofar, ¿no? Hacer un ejercicio, si se quiere, político de la filosofía, en tanto que se presta a pensar la realidad desde el sentido común. Y yo creo que ahí, en esos términos, lo maravilloso de Rodolfo Kusch fue el desafío y la decisión de poder tratar, de intentar pensar con el pueblo, con la gente, con les otros o los otros, o aquellas otras personas que no estaban dentro de un circuito de clase media burguesa, blanca, letrada, que habitualmente es donde el ámbito de la filosofía se desenvuelve, casi como mero regodeo de clase en el ámbito de las instituciones. Esto es importante, ¿por qué? Por lo siguiente, porque cuando se habla de que se hace filosofía latinoamericana, y cuando se dice latinoamericana, más allá de la gran disputa que desde Salazar Bondi, desde Leopoldo Sea y tantos otros más, se debatió, sobre todo en la década del 60 y principios de los 70, sí existía una filosofía latinoamericana, sí había una filosofía propiamente de este territorio.
La intención de ahí era poder dar cuenta si evidentemente nuestro modo de pensar en estas tierras tenía un cierto grado de comparación con toda la tradición europea de Occidente, ¿no? Y entonces el trasfondo de esto es que evidentemente una posición que tomó, y esto ya es una posición mía también, por ejemplo, un filósofo como Enrique Dussel, que uno piensa, no sé, yo acá tengo algunos libros de Enrique Dussel, tengo varios más allá, pero los tengo estos más a mano, Filosofías del Sur, o este enorme libraco, que es una antología de la filosofía de la liberación, eh, donde yo creo que la propuesta de Dussel en cuanto a filosofía latinoamericana está pensada como una discusión directa con Europa. En cambio, el pensamiento de Rodolfo Kusch tomó una decisión no de desoír a Europa, porque no era la intención de negar a Europa, sino de meterse en lo profundo, y por eso su primer gran libro, podemos decir, o su más conocido libro, América Profunda, de 1962, está pensada como una meterse en lo profundo de esa opacidad, de esas contradicciones que están metidas sí, en lo profundo de nuestra América, y que no están todo el tiempo mirando la claridad de las racionalidades o de los pensamientos racionales como son pensados en Europa. Entonces, si bien, insisto, son todas tareas elogiables, la idea de poder discutir con los pensadores de Europa mano a mano, como hizo Enrique Dussel con Apple, con Habermas, etcétera, en su tiempo, y por otro lado, tomar una decisión, si se quiere, ascética, espiritual y política, la idea de ir a conversar con el pueblo, estar con la gente y poder pensar desde otro tipo de epistemes. En un rato, seguramente, voy a estar hablando sobre algunas cuestiones vinculadas a estas, son epistemologías andinas y amazónicas, en función de algunos conceptos de Kusch. Pero decía todo esto como una pequeña introducción. A grandes rasgos, Kusch se recibe de profesor de filosofía en el 48, él empieza a dar clase medianamente en la universidad, es reconocido, digamos, en la universidad, pero también mucho de lo que destacan eran las clases que se tenían en la casa de él, ¿no? Sobre todo a fines de los 60. Y esto era un vínculo que para mí es interesante poder pensar que hay una forma de hacer filosofía que está puesta dentro de la universidad, pero también afuera. Siempre está en el linde, en la frontera. Y es una de las características también del pensamiento de Rodolfo Kusch. Su trayecto, él fue profesor de la Universidad de Salta, también fue de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón, que posteriormente fue el IUNA y hoy es el UNO, la Universidad Nacional de Artes, entre los años 1963 y 1973. Cuestión que llegado la dictadura, muchos saben que los cargos, él había logrado cargos en la Universidad de Salta, le son quitados, por lo cual se refugia en Maimará, termina sus días viviendo en Maimará. Hay cartas que cuenta Kusch, es muy interesante escucharlo, perdón, a Cuyen, de cómo fue todo ese proceso, ya que tenemos la chance de poder escucharlo a Cuyen, de cómo fue todo ese trayecto de ir, bueno, arreglándoselas como se puede, ¿no? En un contexto bastante violento y agresivo como era el de la dictadura. Hago un breve pasaje rápido por las obras de Kusch. Yo voy a estar hablando en general de América Profunda, del pensamiento indígena y popular en América, que es un libro de 1971, y de Geocultura del hombre americano y Esbozo de una antropología filosófica americana, que son los últimos 2 libros. En realidad, publicó 2, 4, 6, 8 libros, ahí lo estaba contando. El primero, que yo tengo una segunda edición, La seducción de la barbarie, con prólogo de Cuyen, que es de 1953, y para mí es como, si bien es el primer libro, yo creo que en el 53 él tenía 31 años aproximadamente, es un libro de estética, para mi gusto, muy complejo, muy denso. Interesante porque hay una metafísica vegetal que está puesta ahí para poder pensar los entrecruzamientos de un mestizaje ontológico, y creo que la idea de paisaje pone en juego mucho lo que posteriormente en sus últimos 2 libros se va a plasmar como geocultura del pensamiento.
Entonces creo que hay una cierta preocupación y una continuidad, no por sistemática, sino por preocupación. Y ahí creo que hay una diferencia interesante para poder decir que ¿qué es una pregunta que es cuál es la pregunta que se hace un filósofo toda su vida? ¿No? Hay preguntas que tienen que ver con la profunda problemática de vida, y eso es lo que los vuelve filósofos en tanto tal, más allá si publican mucho o menos. No sé, Dussel publicó más de 80 libros, en cambio Kush publicó 8, y sin embargo el valor filosófico que tiene, la singularidad filosófica que tiene Kush es impresionante. El grado de exquisitez en la escritura y en la forma poética del decir. Creo que hay mucho, como él siempre dice, hay una palabra que es chica, una palabra que es del sentido común, una palabra grande que es poética. Bueno, yo creo que la palabra filosófica no es por cantidad, sino por grande, es poética, y en los términos de Kush claramente eso se manifiesta. Así que, bueno, nada, quería avanzar con esto. Las obras de teatro, por supuesto, las voy a dejar de lado. Sí me interesaba hacer un breve contexto de poder decir que Kush no fue el único que en la década del 60 y el 70 planteó una especie de ruptura con la filosofía europea, más allá de que él, como la mayoría de esa época también, Kuschen mismo, que viajó, hizo su doctorado en Alemania, Dussel haciendo sus doctorados en la Sorbona y en Alemania. Entonces, en general, en Alemania y Israel, bueno, estoy en duda del segundo doctorado, pero el de historia seguro lo hizo en Francia, en la Sorbona. Pero poder pensar que la filosofía latinoamericana se caracterizaba, y ahí está el debate, si es que hay una filosofía latinoamericana o no. Yo creo que desde luego que sí, hay un pensar americano, un pensar latinoamericano, pero el punto de discusión es qué es lo que lo caracteriza. Una de las propuestas en general y una especie de consenso que hay es que temáticamente la ética sería como el gran desafío problemático, la ética y lo político serían como los dos grandes desafíos problemáticos que se tiene en el pensamiento americano, el desafío de una problematización al respecto de lo filosófico. Ahora, también no solo eso, sino la cuestión de la liberación. Ahí es donde entra en juego el debate y el intercambio permanente, aunque Kush no tuvo un directo vínculo, es decir, una presencia directa en la conformación de lo que nosotros conocemos como filosofía de la liberación, pero en determinadas cuentas lo que sí vale es la actitud que tomó, porque también la actitud que tomó fue, como él bien mismo dice, y cito en la página 227 de este segundo tomo, este es el segundo, sí, segundo tomo de este tomo, puntualmente en América Profunda, en la página 227 dice, y es que en nuestro pensar americano hay una herejía filosófica. Yo voy a tomar esa idea de herejía filosófica para poder decir que para mí Kush, por varias razones, es un hereje filosófico, o un filósofo hereje, en los términos en que también a mí me gusta pensar que en algún aspecto, más allá de él ser alemán, de descendencia alemana, era un filósofo salvaje, ¿no? Por los términos en cómo él se desempeñó, no solo ante la academia, sino también temática y metodológicamente. Por eso considero que es un filósofo hereje por esos tres aspectos: temático, por los temas que trató, porque no trató de manera directa los grandes temas de la filosofía, más allá que los tematizó específicamente en un campo como lo que nosotros podemos llamar muy ampliamente filosofía indígena, pero claramente no sería la mejor categoría. Sí pensó los mitos, sí pensó lo simbólico, sí se involucró en el hacer ritual y ceremonial de las sabidurías andinas. Entonces, ahí es donde temáticamente él fue un hereje en cuanto a la problematización de otros filósofos en Europa. Por supuesto que metodológicamente él también fue un hereje, porque la historia de la filosofía generalmente siempre se ha hecho especulativamente, y él se dedicó a conversar, a caminar, a andar, como dice al final de este primer tomo, allá en unos pequeños ensayos que hay al final del primer tomo, escritos varios, donde habla de andar América, ¿no? Del andar americano, y él intenta andar, ¿no? Y entonces ese pensar metodológico con otros se da en esa ruptura herética de no hacer una filosofía en términos exclusivamente especulativos o lógicos, sino
en utilizar la antropología para poder pensar. Y por supuesto, hay un tercer elemento herético que está vinculado a lo ético-político por las decisiones que tomó de involucrarse pedagógicamente en el modo de hacer filosofía, no solo dentro de las instituciones, sino por fuera, y en tomar una decisión de irse al norte argentino para correrse de la urbanidad y de lo que comúnmente se podría llamar el centro, el foco del pensamiento, de la sucursal, la sucursal del pensamiento europeo en Argentina. Así que yo lo que hice es espero no irme mucho, pero voy a tomar 7 puntos de lo que consideraría son como ejes. Por supuesto que puede haber más o de manera distinta, pero sí tomaría 7 ejes de lo que sería el pensamiento de Rodolfo Kusch. El primero, los voy a ir comentando muy rápidamente, así yo quisiera adentrarme directamente después de esto, en el texto de Pablo Cifeli, que se llama Educación y Geocultura o el desafío del estar siendo, una mirada sobre la crisis educativa moderna desde la filosofía de Rodolfo Kusch, publicado en una compilación que hace Montes Miranda, Avendaño Porras y Tassat, que se llama Rodolfo Kusch, Geocultura de un hombre americano, en el 2020, editado por la UNTREF. Sobre ese artículo es el que vamos a estar trabajando, lo voy a comentar, pero antes hacer un planteo general de la filosofía de Rodolfo Kusch, para que si nos interesa o si les interesa, tengan la chance de poder leerlo. Lo importante acá es, lo interesante de la escritura, de escribir, es que con el tiempo se hace memoria en quienes leen. El primer punto, la cuestión del ser. Acá vamos con un tema clásico de la filosofía europea, el tema del ser. En América Profunda dice Kusch lo siguiente. Uno es habla de esto, ¿no? Uno es el que yo llamo el ser, o el ser alguien, y que descubro en la actividad burguesa de la Europa del siglo XVI, y el otro, el estar, o estar aquí, que considero como una modalidad profunda de la cultura precolombina y que trato de sonsacar a la crónica del indio Santa Cruz Pachacuti. Bueno, así arranca América Profunda. ¿Qué es esto del ser y del estar? Vamos a decir que el ser está pensado como la propuesta de lo que existe en Europa, que está pensada también como la forma en que se reivindica una certeza absoluta, universal, con la contundencia que tiene el fundamento de todo lo que le va a dar valor a lo existente, y que a partir de eso va a estar fundamentando todo aquello que podamos decir, ser, sentir y hacer. Lo que va a decir Kusch entonces es que, extrañamente, nuestro idioma, el heredado, el colonial español, tiene la ventaja de poder distinguir entre ser y estar, cosa que no sucede con otros idiomas. Y va a decir que, y esto lo explica ampliamente y muy bien Kusch, pero también Kuschen en las charlas, esto lo pueden ver, dice que el verbo ser viene no tanto del término ese, sino cedere. Y cedere es de donde deriva la idea de sede, que significa estar sentado, sentado. Y estar deriva del término stare, que significa estar parado. Esto ya nos da una pauta súper interesante, porque por un lado tenemos toda una historia del estar asentado, del estar apoyado en una especie de fundamento, podemos llamarlo, quieto, inamovible, esférico, diría Parménides, o esférico, o en todo caso completo. Y por otro lado, un estar vinculado al estar parado,
no al estar. El estar presente, se podría decir, y el estar presente como estar parado involucra también una acción. Entonces, uno, en la quietud, podría ligarse a que a partir de esa quietud hay un luego posterior progreso, avance, búsqueda, etc. Y el estar está vinculado más con aquello que nos permite estar en movimiento. Por eso el libro se llama Pensar en Movimiento, el de Pepe. Pero el estar pensado como una posición en la cual nosotros estamos a la expectativa de la acción. No es que estamos sentados. De ahí que yo podría decir que hay una cosmología del progreso del ser. Entonces partimos de un fundamento para un progreso. A diferencia de una cosmogonía de vaivenes del mero estar. ¿Qué es lo que podemos decir entonces? Que en el mero estar, en las cosmogonías, y lo digo así adrede porque va a tener mucho que ver el tema mitológico, esos movimientos profundos de mundo, el caos del mundo debe ser sometido a un orden divino, dice Kush. Por eso el amauta, que es la figura que aparece en las tradiciones andinas, que tendría que traer el libro de Guamán Poma de Ayala, que debe estar allá para mostrarle una de las figuras de la Mauta, se hace de lo que se conoce como Pachayachik, que es el calendario, para poder ordenar y darle orden permanente. Por eso el filósofo en las tradiciones andinas es astrólogo también, ¿no? Para mí esto es interesante porque la filosofía propiamente andina es una filosofía que a mí me gustaría llamarle esotérica, no exotérica. Está puesta al interior de los movimientos y no pretende explicar el mundo, esa filosofía, más allá que los mitos pareciera que están explicando, lo que están dando es dando orden, ¿no? Están ordenando. Y dice Kush en la página 87 de América Profunda, no se trata de explicar el mundo, esto lo digo yo, lo que dice Kush se trata de conseguir el dominio mágico del mundo. Ese dominio mágico significa generar las relaciones necesarias para poder dar una cierta consistencia, un cierto orden. Ahora, Kush dice esto en la página 110. El ser alguien es una cultura dinámica en una economía de desamparo. Dinámica por el progreso, ¿se entiende? Recién decíamos, hay un fundamento, hay una dinámica del progreso en una economía del desamparo, del despojo, ¿no? del saqueo, una economía individual al cual no le importa el otro. En cambio, el estar nos pone en medio de los elementos cósmicos, dice Kush, y estamos en una cultura extática, en tanto que es expectante, pero que ampara, en una economía del amparo. Por eso se asocia al ser alguien, se pone como figura el mercader, como el mercader quería ser alguien frente a la aristocracia feudal. Aparece también el ingeniero, el juez, el policía que se encargan de ordenar lo que Kush llama en la página 143 el patio de objetos, las cosas. Y para nosotros, en lo que hemos heredado también, es esas figuras no solo del ser alguien, sino aquellos profetas del miedo, que son Colón, Pizarro, los puritanos, los empresarios colonizadores, etc., que vienen a aterrar, vienen a saquear. Hoy justo estaba viendo una noticia de cómo despojaron de las tierras a una comunidad mapuche en Chubut, y el que los vino a despojar dice, bueno, pero estas son tierras de un jeque de Emiratos Árabes. Lo primero que se me apareció a mí fue poder pensar, ok, nos trajimos la copa y le regalamos las tierras, ¿no? Es como la canción de Divididos con respecto a la Biblia, ¿no? Y a las tierras. El ser alguien, dice Kush, se dio con los padres de la patria también, y su proyecto civilizatorio frente a los indígenas, instaurar lo argentino desde una visión francesa. Esto está en la página 183. Eso es otra de las versiones también
de este ser alguien. Evidentemente dentro de nuestra tradición argentina, por supuesto a nivel educativo, se nos ha inculcado un montón la idea de que en la vida hay que ser alguien. Eso está recontra presente. Ahora, les leo un fragmento y espero que con esto cerremos este primer punto. Vamos bien, sí, esto va a durar creo que 1 hora y pico. Hay un fragmento del último libro, no es el último, sí es el último libro, que es Esbozo de una antropología filosófica americana, en la página 237, puntualmente de ahí del tomo 3, de las obras completas. Kusch dice esto: el Verstehen, o comprender, es un término alemán, el comprender, viene hablando de Heidegger, visto desde el ángulo del estar, es entonces el horizonte donde el ser se da forma dependiente como un estar siendo. Por cuanto no trasciende el mero estar señalativo, ya que es en esta última instancia solo algo que se ha puesto en pie. Asimismo, como este estar en pie mejor se traduce como una posibilidad de ser. A mí me interesa un montón esto por lo siguiente. Primero porque aparece la idea del estar siendo. Es decir, no es solamente un estar en el sentido de la quietud, pese a que dice que es pasivo, que está quieto, sino que es el estar en pie. La diferencia, vamos a decirlo así, entre el ser y el estar, la propuesta de Kusch es el estar siendo. Que no es el siendo, estamos. Hay una diferencia enorme ahí. Siendo estamos significa yo primero existo, soy y tengo circunstancias. Entonces estoy bien, estoy mal, hoy como me levanté, etc. En cambio, estar siendo significa que yo afirmo la posición en la cual estoy, me hago cargo de lo que soy, de lo que estoy, de lo que siento, hay una posición tomada ahí, y a partir de eso intento ser, ¿no? O intento en los términos de estoy siendo. Entonces yo puedo llegar a decir que no es que yo soy de una manera y estoy siendo, es decir, y tengo la circunstancia de estar mal, cansado, etc. Sino que coimplico la forma en que yo me siento en tanto que estoy siendo. Esta diferencia es fundamental, porque lo que cambia completamente es la radicalidad con la que el pensamiento europeo piensa el yo y el otro, y Kusch desde el vamos está planteando un nosotros. Ahí hay una diferencia gigante. El pensamiento, vamos a decirlo así, americano, el pensamiento latinoamericano, el pensamiento nuestro americano, es un pensamiento del nosotros y no un pensamiento del yo. Esto está clarísimo. Bien, punto 2. Este es un poquito más corto, pero primero esto es fundamental. El ser alien, el ser y el ser alien, y el estar siendo, como punto clave. El segundo punto que propuse es la dicotomía entre lo pulcro y el hedor. Dicho de manera muy directa, el hedor es pensado como un estado emocional de aversión irremediable, esto está en América Profunda en la página 12, y la pulcritud es una manera, dice en la página 121-122 de América Profunda, la pulcritud es una manera de suprimir la suciedad y por lo tanto se trata de no ceder a esos impulsos verdaderos, pero sucios, que llevamos en el fondo del alma, saberse limpio. Esto es clave porque ¿qué es lo que nos ha pasado históricamente? Tenemos dentro de la educación y sobre todo dentro del sentido común, habitual, la necesidad de estar limpio. No solo la necesidad, sino el deseo, el sobrevalor que conlleva la limpieza. Y por tanto, dentro de esa pulcritud, el ejercicio permanente de otredades que van configurándose en un amplio espectro de olores o de hedores que exceden y que son rechazados y que son sometidos, podemos decir, sí, no voy a decir otra palabra, pero bueno, relegados a la base de lo que sería la pulcritud o la limpieza. Hay una autora maya
que se llama Emma Chigrik, que yo tuve la oportunidad de leer sus tesis, son 2 tesis, de investigación en función de mi investigación en pedagogías corporantes, y que puntualmente ella se ha dedicado a investigar esta cuestión de la blanquitud en los términos del color blanco puesto dentro de los conventos en Mesoamérica, y lo interesante es poder ver cómo es que hay una transversalidad colonial de la blanquitud con la limpieza que involucra la pulcritud, justamente. Bueno, Emma Chigrik es una gran estudiosa al respecto de eso. Vijay Di Pietro también tiene unos artículos dentro del campo de la teoría colonial, no me estoy acordando bien el libro en el que está publicado, pero creo que es El andar erótico de colonial. Bueno, ahí hay un artículo sobre el tema de la pulcritud en Argentina al respecto. Dice Kusch, entonces, les leo este fragmento, en la página 192 de América Profunda. Hablando del hedor de América, son los sostenedores de la pulcritud argentina, por ejemplo, cuando conjuran mediante leyes constitucionales o proscripciones ese hedor de América, pero que viene de los suburbios, del campo, de la montaña. Ellos se aferran más que nunca a las pequeñas cosas, porque el hedor de América los hace ser más ciudadanos. Y también está en el destino del hijo inmigrante, que adquiere su criollismo mediante una Argentina de bandera y escudo, pero sin contenido, lo mismo que hace la maestra, el jefe anodino, el militar ambicioso. Esta imposición de los símbolos vaciados de contenido. Esto me parece que pedagógicamente, o por lo menos para la historia de la educación argentina, nos viene bárbaro para poder pensar esto. Pero también esta idea, decíamos, del hedor de América, nos hace más ciudadanos, ¿no? Y entonces uno puede ver cotidianamente la cantidad de elementos de limpieza que aparecen y la necesidad de estar promocionando lo limpio permanentemente. En fin, esa asociación limpieza con la buena moral es el ejercicio de violencia estética que estamos teniendo. Punto 3. Fagocitación, otro término que es importante dentro de este gran corpus conceptual kushiano. Dice Kush en América Profunda, en la página 19, ni bien arranca, dice esto: la fagocitación se da por el hecho mismo de haber calificado como hedientes a las cosas de América. Y eso se debe a una especie de verdad universal que expresa que todo lo que se da en estado puro es falso y debe ser contaminado por su opuesto. Es la razón por la cual la vida termina en muerte, lo blanco en lo negro y el día en la noche. Y eso ya es sabiduría, y más aún, sabiduría de América. Dice en la página 179 de América Profunda Kush esto: los técnicos de la filosofía de la cultura le dicen aculturación. Así arranca. Bueno, puede ser que sea una aculturación en tanto ejercicio de violencia, anulación de otras culturas, que no sea la cultura europea. Pero la fagocitación es un movimiento que tiene la propia sabiduría de América, de poder dar cuenta de que nada puro puede ser bueno. Entonces, todo el tiempo hay como una intención de fagocitarlo, es decir, de apropiárselo para poder darle una especie de equilibrio, ¿no? entre formas. Por eso dice: la vida termina con la muerte, lo blanco con lo negro y el día con la noche. Ahora, este proceso de fagocitación, guarda, va a decir Kush, porque esto no es que es algo que se hace conscientemente, es algo que circula dentro del inconsciente social, pero lo que intenta, y esto queda claro en la página 200 de América Profunda, por lo menos siempre yo estoy citando de América Profunda la edición de las obras completas, ¿no? Del tomo 2 de las obras completas. Página 200 va a estar diciendo que el fagocitar tiene que ver con disolver la tensión entre el ser alguien y el estar. Por eso el estar siendo es ya un pensar fagocitado, el estar siendo. Y sobre todo porque en el caso del ser alguien y el estar en tanto uno y otro, para el indígena, dice Kush, para el pensar andino, podríamos decir, indígena en general, tanto uno como otro son transitorios. Entonces ahí me parece que hay un elemento clave. En cambio, para el europeo el ser no es transitorio, es eterno, ¿no? Es esencial. Algo muy similar aparece con el término antropofagia.
Habría largo y tendido también para poder decir cosas al respecto de eso. Pero el concepto de antropofagia, como lo piensan los tupí guaraní, o en todo caso la tropicalia en Brasil, tiene más o menos los mismos sentidos, aunque hay otras complejidades que habría que decir, ¿no? No es lo mismo, pero quiero decir, hay como conceptos similares que están poniendo en juego esto del pasar por el cuerpo y mestizar, pero también y sobre todo volverlo, como diría Silvia Rivera Kusikanski, un poco más cheje, ¿no? Un poco hibridarlo un poco más, aunque no sería el término apropiado. Cuarto, vamos, que va queriendo. 40 minutos ya, bueno, pero cuarto punto, me voy a apurar un poco. El conocimiento y la sabiduría es el título de este cuarto punto. Diría a grandes rasgos, hay un libro de 1971 que se llama El pensamiento indígena y popular en América, donde Kush en la página 283 del tomo 2 de las obras completas dice esto: el conocimiento ni siquiera consiste ya en recobrar afuera los datos de un objeto sin que se reduzca, debe ser, a un género de compensación por el lado de afuera, que no se refiere a la realidad de la ciencia, sino solo a la administración de los remedios para nuestras necesidades personales. Conocer lo que se ve y ver lo que necesitamos es un poco el enigma de nuestra vida en el mundo ciudadano de Sudamérica. Y un poquito más abajo dice: conocer es abrirse hacia un mundo específico a fin de buscar una compensación a nuestros males. Y la acción solo sirve para construir ese mundo específico y de ningún modo modificar el mundo. Acá hay una dicotomía entre lo que podría llegar a ser el conocimiento técnico, el conocimiento que nos trae las instituciones, el conocimiento científico, vamos a ponerlo así, y un conocimiento de la sabiduría popular, de la sabiduría antigua, de la sabiduría ancestral, de la sabiduría territorial, etc. Uno de los ejemplos que va a aparecer en el pensamiento indígena y popular en América es el caso de un hombre mayor de un pueblito cercano, no es un pueblito, es un lugar cercano a Oruro, y que va a tener una dificultad con una bomba de agua y va a estar, ¿cómo va a resolver estos males, ¿no? de la falta de agua? Si por la cuestión técnica de traer de la ciudad una bomba de agua, o si de generar los rituales necesarios para que se solucione el problema. Bueno, ahí hay una discusión en torno a esto. Por eso lo que Kush va a plantear puntualmente en ese libro, el pensamiento indígena y popular en América, es el problema de cómo conocemos y cómo nos vinculamos. Y lo que va a decir es que hay un miedo específico, que después esto lo va a trabajar en otro libro, en el principio de la geocultura del hombre americano. Él va a decir que hay un miedo a pensar lo nuestro, a poder decir, a poder hablar, algo que todavía sigue presente en las aulas habitualmente, ese temor de poder hablar más allá no, digamos, de quién detenta el saber. Y él dice en la página, allá por la 468, estoy pensando porque hay varias citas, pero sobre todo por la idea de que el pensamiento popular es un pensamiento que está traído desde las entrañas, desde lo profundo de la corporalidad, de la sensibilidad, de la emocionalidad, pero también de la tierra. Por eso el pensamiento popular es el que trae la justicia vital, dice Kush, y que está encarnado en el cuerpo indígena, en lo que puede llegar a ser los cabecitas negras, ¿no? O el cholo, etcétera, y que está pensado como un saber, insisto, sapiencial, un saber que no está vinculado estrictamente a las taxonomías de la ciencia, y que eso sapiencial también está ligado bastante al concepto de la magia, ¿no? Esto es interesante. Yo acá había reservado un fragmento de un artículo que aparece publicado en este libro de epistemologías andinas y amazónicas, un artículo del filósofo peruano Zenón de Paz Toledo sobre el término yachay o yachay,
que está vinculado al saber. Pero lo voy a dejar de lado por cuestiones de tiempo, porque quería leerles el fragmento y comentarlo. A mí lo que me interesa de todo eso es que existe una gran diferencia entre el pensamiento técnico, el pensamiento científico técnico, pensado como una categorización abstracta de relaciones de ciertos procesos, y por otro lado, el saber popular, las sabidurías populares, el conocimiento sapiencial, las magias, lo que nosotros llamamos de la tradición europea los esoterismos, y pensado este yachai o este yachai como una cierta sabiduría que siempre está en permanente conjunción de los opuestos sin negarlos. Si nosotros tenemos las tradiciones europeas como un modo de conocimiento que genera dualidades que se van negando pero también oponiendo, acá lo que se intenta es conjugar esas oposiciones pero no negarlas. Entonces se generan pares opositivos que generan dinámicas. Por eso el pensamiento es racional pero a la vez es afectivo, emotivo. Y hay términos como chuima, que es un término aymara, para poder... Chuima se utiliza para todo lo que son las vísceras superiores, va a decir pulmones, ¿no? Y incluso hasta, no intestino, pero corazón, pulmones, y que dice, las tradiciones se piensa con el chuima, o con el sonco, que es en quechua, que es lo mismo. Entonces vamos a decir, hay un tipo de corazonar, un pensar del corazonar, que va mucho más allá del simple hecho de establecer vínculos o relaciones racionales de comercio, o como diríamos, desamparantes, podríamos llegar a decir. Esperen que voy a cambiarle la yera un cachito a esto. Capaz que puedo llegar a seguir hablando y se me escucha igual. A ver, espera. Me voy a poner acá. Hay un cachito, ahí me van a escuchar igual. No del todo igual, pero me van a escuchar. No, acá. Les decía, hay un fragmento en el pensamiento indígena y popular en América, en la página 304, donde se va a leer lo siguiente. Se los leo. Ahora sí, lo cambié, lo puedo leer directamente acá. Dice Kush, tiene esto del corazón, del corazonar, tiene el valor de un regulador intuitivo del juicio. Esto tiene el valor de un regulador intuitivo del juicio. El juicio emitido a partir del corazón es a la vez racional e irracional. Por una parte dice lo que ve, o sea, que participa del mundo intelectual de la percepción, y por otra siente la fe en lo que está viendo, casi a manera de un registro profundo, como una afirmación de toda la psiquis ante la situación objetiva. Se trata de una especie de coordinación entre sujeto y objeto con el predominio de un sujeto total, ¿no? Sujeto total acá yo lo diría más casi como una especie de ente vital que está englobando pero interconectando todo esto. Para mí es una cita maravillosa. Obviamente hay muchas tradiciones indígenas que van a estar hablando del corazonar, entonces creo que va en sintonía con todo eso. Quinto punto, ¿cómo vamos? Bueno, quinto punto, me faltan un par más y ya voy llegando al artículo propiamente dicho. Si nosotros tenemos entonces esta distinción entre conocimiento racional europeo, un conocimiento científico taxativo, técnico, por otro lado tenemos, insisto, ni uno ni otro, que esto se conjugan, porque después esto es lo que vamos a estar diciendo, el estar siendo esta conjugación, esta sabiduría me va a permitir a mí apropiarme de los, llamémosle, estadísticas y de los saberes técnicos y poder ponerlos en juego, pero también con toda la otra dimensión de los saberes, no negarlos, sí oponerlos. En el punto quinto, me interesó el tema del pensamiento seminal. Ante un pensamiento causal, dice Kush, en el pensamiento indígena y popular en América, en la página 467, él describe el pensamiento causal, este pensamiento técnico, como con 4 características. La actitud técnica, esto que estamos hablando. Un cierto valor de clase, que seguramente es clase media
burguesa, clase alta, pero clase media burguesa seguro, una cierta simpatía por el pensamiento de Occidente y una racionalidad científica. 4 puntos. Actitud técnica, clase, simpatía por Occidente, racionalidad científica. Dice Kusch entonces en El pensamiento indígena y popular en América, página 481, lo siguiente. Ha de hallarse entonces con un pensar que se oponga al causal y que fuera más bien seminal, en el sentido latino de semen, como semilla, germen, origen, fuente, como lo que se ve crecer y no se sabe por qué, y que por eso mismo pareciera trascendente, ajeno al yo y la realidad cotidiana, y quizás superior, en el sentido del semel, lo que se da una sola vez o una vez para siempre. Y dice más abajo en la página 482, el pensar seminal consiste entonces en hallar una superación, si se quiere, dialéctica a una oposición irremediable, casi siempre mediante la ubicación de la unidad conciliadora en un plano trascendente, en vez de desplazarse sobre las afirmaciones, como lo hace el pensamiento causal, el seminal se concreta a una negación de todo lo afirmado, sea vida o sea muerte, y requiere en términos de germinación, en tanto es ajeno a un manipuleo consciente, esa afirmación trascendente. Hay como una especie, dice Kusch ahí, de contemplación en el pensamiento seminal que permite captar cómo se van generando las relaciones. Esta negación no es que se está negando lo otro, lo que se está negando es la secuencia de afirmaciones que están produciéndose y que lo que a mí me permite es dar cuenta de que todo lo que se manifiesta tiene algo no manifiesto que lo contiene. Por tanto, hay una recurrente dualidad en circulación y que está puesta en juego para poder generar ese tono dinámico propio de esa sapiencia o esa sabiduría que nosotros acá podemos llamar pensamiento seminal. Dice en la página 99 de América Profunda lo siguiente. Todo el obrar y el sentir indígena parece seguir esta inmersión de lo seminal en una totalidad antagónica. De ahí las conjunciones mágicas o la magia en general, que apunta a que lo seminal se convierta en fruto. En torno a estos tres elementos gira el mecanismo intelectual del indígena. Después dice en la página 226-227, de ahí que ser técnico, o esto para mí es importante, es dos líneas. De ahí que ser técnico en electrónica o artista en realidad da lo mismo, es pura apariencia, es mero vestir. Lo importante es que seamos pura semilla, dice Kusch en la página 227 de América Profunda. Y esto lo conjuga con algo que va a aparecer en un libro que todavía no cité, que se llama La negación del pensamiento popular, en la página 582, cuando se habla de los operadores seminales. Entonces el pensar seminal, que está conjugando esta forma germinativa de las relaciones, está vinculada con esta idea de que hay operadores seminales, como pueden llegar a ser Dios o la naturaleza, que son fuentes de significados, dice Kusch. Nosotros, y una de las tesis de Pepe en su tesis va a estar vinculada a qué operadores seminales tenemos, ¿no? O qué operadores en educación generamos de estos operadores seminales. Por otro lado, todo esto va a estar vinculado, para mí, el pensamiento seminal es profundamente estético, está vinculado con la estética. Ahí hay una línea para investigar que no voy a tomar ahora, punto 6, porque se me va el tiempo. El punto 6 lo titulé Pensamiento y Política Geocultural para poder pensar específicamente la cuestión de la cultura. Y sobre todo esta idea de lo geocultural. Cultura como aquello que va más allá del acervo cultural, que es lo que se suele hacer, es aquello que va, dice Kusch, más o menos estoy parafraseando, del hambre al miedo. Es decir, el hambre que es como si fuera ese hambre material al miedo divino, es lo que Kusch va a llamar esta indigencia originaria. La cultura es todo aquello que realizamos para dar sentido simbólico
a esas dos sensaciones, tanto el hambre como el miedo. Cada sentido efectivo es lo que Q llama acierto fundante, que nos permite comprender eso que sentimos. Estos aciertos fundantes no son certezas del estilo cartesiano, es decir, verdades preexistentes, universales, válidas para todos, son aciertos en la plena lógica lúdica. Hay momentos en la vida donde uno va viviendo cosas y por momentos hay algo que dice, esto es un acierto fundante, acá yo tengo una verdad para decir, ¿no? Acá, esto para mí es verdad. Y dice que nos permite comprender eso que sentimos. No, esto lo digo yo, pues son palabras que yo escribí. No son certezas inamovibles, sino aciertos, ¿no? Acertar, lograr juntar los opuestos sin negarlos, entre lo fasto y lo nefasto, entre lo favorable y lo desfavorable. El estar siendo es justamente esa experiencia de vida y por tanto de saber sapiencial, no técnico-científico, que es propio de lo americano. Es decir, el modo de conocimiento, el modo de aprender propio americano es sapiencial. Sapiencial significa un ejercicio de estar siendo en plena vida, conjugando oposiciones en la dinámica lúdica vital, y por momentos tener el destello maravilloso de pegar un acierto fundante. ¿Qué significa esto? Hay momentos de la vida donde esa verdad parece como innegable, donde nosotros decimos, esto es verdad, ¿no? Acá tenés razón, y ahí hay alguna verdad. Podría contar muchos ejemplos de esto, sobre todo con mi abuelo, que fue camionero y no terminó tercer grado, y sin embargo, con todas las charlas que hemos tenido, él ha tenido muchos de estos aciertos fundantes, sobre todo con respecto a la naturaleza y demás. Ahora, ¿qué es la geocultura? Y yo acá les leo dos fragmentos más. Uno de América Profunda, la página 194, del tomo 2 de las obras completas, que dice lo siguiente. Un punto de vista americano solo puede suponer una evolución desde el ángulo del mero estar, o sea, de la cultura de la sierra, o sea, de lo indígena. Y eso no es solo porque así lo advertimos en todos los órdenes, sino porque el mero estar tiene una mayor consistencia vital que el ser en América. Digamos que, bueno, el ser tiene su valor acá, pero más valor tiene el mero estar, ¿no? Es decir, es más propio de nuestra tierra. Por eso, y ahí leo de la página 258 de la Esbozo para una antropología filosófica americana, la geocultura de un pensar filosófico lleva entonces a una estructura no racional porque se sitúa más allá de la filosofía, donde se produce la fricción entre el así llamado espíritu y el suelo, que le sirve de sostén en su doble faz como deformación, pero también como fundamentación. Esto es geocultura. Me aparece el término suelo. Hay un libro que yo tengo por acá que se llama El espíritu del suelo, de María de la Velas. A ver. Yo creo que lo puedo llegar a sacar sin que se me caigan mucho las cosas. Sí. Puig de la Velacasa. Aquí, ahí tienen. El espíritu del suelo. Quizás más adelante, en algún momento, por una comunidad más que humana, podemos llegar a hacer algún comentario al respecto de este libro. A mí me gustó un montón. Entonces, ¿la geocultura qué es? No es la cultura, pero está puesto lo geoterritorial, es decir, es un pensamiento geográfico, filosófico, es un pensamiento que está no solo situado en los términos de territorialmente, sino situado, posicionado, ¿sí? Esto es súper importante. Y dice, y este juego entre la fricción entre el espíritu y el suelo, donde se nos da este vaivén entre lo racional y lo irracional, y por tanto una deformación, pero también un fundamento. Ahí hay yo tengo un término para eso que se llama lo teratogénico, pero esa deformación permanente que hay entre el pensamiento, no es un pensamiento lineal, dogmático, repetitivo, transparente, no es un pensamiento claro y distinto, diría Descartes, sino que es un pensamiento que está deformándose. Por eso, esto no suele pasar en la sabiduría popular, es decir, hay cuentos que se cuentan, la estructura es la misma, pero se van contando de distintas maneras, se va deformando, ¿no? Así llegamos
A ver, espera un cachito. Ahora sí, volvimos. Bueno, estamos llevando 1 hora y todavía no entré en el artículo, pero bueno, espero que con todo lo que vaya haciendo también tenga que ver con el artículo. De hecho lo es, por eso después lo voy a sobrevolar, no lo voy a trabajar en detalle, pero sí hay algunos puntos claves que ya los venimos comentando que están en el artículo y van a poder reconocer como elementos conceptuales de lo que Pablo ha estado trabajando en relación a la educación. Séptimo punto, y para mí casi fundamental para todo esto que venimos haciendo. Se titula Pensar americano y el problema de una filosofía desde acá. Les voy a leer un fragmento que tiene que ver con un problema. ¿Por qué la filosofía latinoamericana, nuestra americana, el pensar americano, tiene características que son propiamente ético-políticas, ¿no? Dice Kush en El pensamiento indígena y popular en América, página 271-272, perdón, 271-272, si está bien, dice esto. Si nuestro papel como clase media intelectual es el de regir el pensamiento de una nación, supongamos que es ese, ¿tenemos realmente libertad de asumir cualquier filosofía? ¿Cuál es en suma nuestra misión? ¿Consistirá en representar y tamizar el sentir profundo de nuestro pueblo o consiste simplemente en incrustarnos en su periferia detentando especialidades que nuestro pueblo no requiere? Evidentemente, esta es la paradoja que plantea el quehacer filosófico cuando se lo toma en profundidad. Pero no se trata de proclamar un rabioso folclorismo filosófico, porque si así lo hiciéramos denunciaríamos una grave debilidad. Se trata antes bien de captar libremente nuestra verdad sudamericana, que para nuestra mentalidad excesivamente esquemática de clase media intelectual resulta desde todo punto de vista sorprendente e imprevista. Es preciso pensar que la comprensión de un sentido de la vida sudamericana debe rebasar las barreras que nosotros colocamos para ello. Esto es fundamental, porque es una crítica directa contra todo moralismo trascendente que pretenda determinar qué es lo que el pueblo o las personas o el sentido común o en todo caso el saber popular necesita, puede y quiere, ¿no? Es decir, acá la filosofía no puede sobreponerse. El ejercicio de un pensar, de un quehacer filosófico propiamente americano, nuestro americano, etcétera, etcétera, geoculturalmente, es poder establecer los criterios necesarios con los cuales poder pensar. Ahora, si esto no sucede, ¿qué es lo que sucede? Y acá es donde hay un análisis y una crítica a un problema fundamental en el quehacer filosófico y que por tanto lo vamos a tener en el quehacer pedagógico. Ese es el problema. En el esbozo, en los primeros párrafos del esbozo de una antropología filosófica americana, Kush plantea un problema que tiene que ver con la necesidad de un filosofar que no tenga como único sentido el sentido técnico del hacer filosófico. ¿Qué es lo que dice ahí en la página 11? Si uno piensa en el filosofar impuesto por las generaciones liberales con su academicismo, uno termina por concluir que solo se enseñó técnicas, pero ajenas, y como eran técnicas para filosofar y eran ajenas, no debían ser usadas. De ahí entonces la actitud esterilizante de lo académico. Quizás ahí nuestra limitación y nuestra esterilidad filosófica. Página 11 del tomo 3, ¿no? Donde aparece, esto es de la geocultura del hombre americano. Página 11, geocultura del hombre americano. Y dice luego, y ahí sigo leyendo, un poquito después, página 13. Servirá en todo caso esto de aprender técnicas filosóficas, ¿no? Aprender técnicas filosóficas significa aprender, por ejemplo, qué es el Dasein para Heidegger, qué es el, no sé, el cogito para Descartes, aprender técnicas y por supuesto las técnicas lógicas de argumentación. Dice Kush lo siguiente: todas estas técnicas servirá para, en todo caso, para hacer filosofías, lo cual no es lo mismo que filosofar, ya que se concreta solo al recuerdo de un sinnúmero de técnicas
acumuladas a través del tiempo en un mundo como Occidente que fue precisamente creador de las técnicas. El filosofar, así, no es más que un manipuleo técnico. De ahí la suposición de que pudiera haber una profesionalidad de filósofo. Pero una profesionalidad enquistada, autosuficiente, que a nadie sirve en América. Por eso, ser filósofo, si cabe hablar de él, entre nosotros, no consiste en una actividad extrauniversitaria. Guarda acá, guarda el piojo, diría mi abuela. Sino que tiene para subsistir que realimentarse constantemente de la universidad misma. Así, solo el Estado puede amparar una actividad estéril en sí misma, o mejor, esterilizada y aséptica por una reiteración académica y por el miedo de los sectores medios que no quieren asomarse a la calle. Bueno, tremendo. Creo que valdría mucho comentario para esto, lo dejo ahí a gusto y criterio, pero para poder pensar qué es lo que estamos haciendo filosóficamente hoy por hoy en la academia, yo creo que desde luego que Kusch él fue docente universitario y daba cuenta de lo que hacía en las universidades, así que entiendo que es eso, pero guarda, que eso no se nos vuelva un mero tecnicismo. Termino este comentario de los aspectos generales de la filosofía de Kusch con una propuesta y paso a hacer el comentario bastante sucinto, breve, con algún punteo del artículo que tienen para leer, el de Pablo Zifeli, que llama Educación y Ecocultura o el desafío del estar siendo. ¿Qué es lo que a mí me interesó en todo caso de este diagnóstico del quehacer filosófico que hace Kusch con respecto a los tecnicismos, al pulcro pensamiento técnico, filosófico, academicista, y que por lo tanto a él le valió también la necesidad de irse de las instituciones, más allá de la dictadura, como fue en su momento, de poder refugiarse en Maimará para poder pensar en un territorio totalmente diferente que eran las calles de Buenos Aires, más allá de que, y ahí invitaría, y ahora después quiero terminar esta clase leyéndoles un fragmento de Indios, Porteños y Dioses, porque es justamente un fragmento que para mí vale muchísimo para poder pensar la filosofía de la educación y sobre todo el sentido filosófico de lo que entendemos por educación. Pero hay algo que dice Kusch en el libro El Esbozo de la Antropología Filosófica Americana y que para mí es clave. La geocultura, como tal, es un tipo de pensamiento filosófico. Podemos decir es una geofilosofía. Algo similar, por supuesto, dice Deleuze también. Lo hice posteriormente, porque lo de la geofilosofía lo propone en la década de los 90, Deleuze y Guattari, pero acá está pensado en otros términos, pero sí en esta idea de que tiene una cierta singularidad el pensamiento propio de un lugar y que hay que poder pensarlo. Por eso también cuando se habla de filosofía se puede decir hay filosofía andina, pensando en regiones, amazónica, ¿no? Como tratando de destacar el territorio. Podemos decir incluso que hay una filosofía marplatense en los términos del mar. Bueno, habría que verlo eso. En todo caso, lo que dice Kusch es que el pensar americano, que es siempre situado por la situación en la que está y la posición que toma, tiene como característica gravedad, dice. Esto está en la página 255, dice, todo pensamiento es naturalmente grávido y tiene su suelo. Hay que poder encontrar cuál es el movimiento propio, cómo se enraiza, como dice Claudio Ongaro, cómo hay algo que está del orden de que se está sembrando, que se está infiltrando y que eso es lo que da que crecer algo. Por eso el pensamiento es seminal. Es un pensamiento grávido, denso, con una espesura. De hecho, hay un momento también de América Profunda, creo que está, del esbozo en antropología filosófica, cuando habla del peronismo y dice la espesura biológica del peronismo. ¿Por qué el pensamiento popular molesta como puede llegar a ser en nuestra tradición argentina el peronismo? ¿Por qué molesta? Porque tiene una espesura que es incomprensible para la pulcritud. Esa espesura, por eso el pensamiento dice, no se ve, pero se siente, se percibe en esa densidad. Hay un libro de un filósofo francés, que creo que se escribió a principios del 2000, por ahí, no tengo el recuerdo, ahora lo estoy dudando, se llama El peso del pensamiento, ¿no? Algo que va a estar pensando justamente esto, ¿no? El pensar como pesar, como peso, acá en Kusch está, tranquilamente, es la gravidez
¿no? Pensar se da en una gravidez, en una densidad que no tiene nada que ver con la claridad y la pulcritud. Ahora, con esto voy a terminar este comentario sobre, es un párrafo que para mí es exquisito letra por letra, que está puntualmente en la página 248 de El esbozo para una antropología filosófica americana, y que creo que condensa todo lo que venimos diciendo y da cuenta de lo que es el pensamiento para Kush y por qué es necesario poder pensar con otros y no pensar, o un pensar geopolítico, geocultural, geofilosófico, que siempre se da en un nosotros y no desde un yo. ¿Y por qué no tiene que ver con la claridad de los términos ni explicar el mundo, sino que tiene que ver con la potencia seminal que se da a través del deseo, de los afectos, de las emotividades, etc.? Bueno, les leo el párrafo, que es una delicia de párrafo. Dice Kush entonces en la página 248 lo siguiente. En el trabajo de interpretación de los textos populares, por supuesto, cabe la pregunta por el método seguido. En realidad, esta se formula siempre a nivel de cátedra y es un problema propio de los pedagogos. Y ahí tenemos un tema para discutir. Pero la necesidad de ver claro para enseñar cosas claras encierra una trampa, porque implica cancelar la potencialidad del pensamiento. Significa no comprender que cuando se piensa realmente, se lo hace en una oscura nebulosa. Pensar claro recién se da al cabo de un largo itinerario que pasa por una penosa y oscura gestación donde nada valen los métodos. Exquisito. Porque no solo está planteando esto de que el andar América, el andar no tiene un método prefijado, sino que también es necesario pasar por esa opacidad, diría Glissant, ¿no? Por esa nebulosa que es el orden del pensamiento en su plena potencia vital. Ahí me parece que tenemos para decir un montón. Bueno, hasta acá este pensar como opacidad, pensar como oscura nebulosa, un pensar de lo tenebroso, podríamos decir, o como dice Moira Millán en este libro, bueno, Terricidio, lo tengo en algún lado, Terricidio, un pensar telúrico, se podría decir, ¿no? Que es propio de nuestra época. Polvoriento, no el asfalto, la claridad del asfalto, sino es lo polvoriento de la calle tierra, del pensamiento. Bien, vamos a ver, y 12. Les hago un comentario rápido sobre el texto y les leo este fragmento y terminamos, creo que hora y media de clase hubiésemos tenido, pero con la conversación hubiese sido en 2 horas. O más. Pablo entonces va a ir haciendo unos comentarios así rápidos en educación y geocultura, o el desafío del estar siendo. Va a arrancar con un apartado que se titula La educación y la cultura desde una perspectiva filosófico-geocultural, un poco lo que venimos charlando. Esto lo va a asociar a una idea de un pensamiento postfundacional. Luego va a hablar de la característica contingente que tiene este pensamiento geocultural por el efecto de la pérdida de certezas absolutas, que es lo que estamos viviendo en estos, supongamos, últimos 50 años, y lo educativo como un proceso formativo que acontece más allá incluso de las instituciones. Esto que también aparecía en Kush cuando decíamos que su misma práctica siempre lo llevaba hacia afuera. ¿Cuál es la hipótesis que trabaja Pablo acá? Se las leo, dice: en estos tiempos de globalización cultural occidental, donde paradójicamente la diferencia marca conceptualmente la época, la perspectiva geocultural puede fundamentar un abordaje de la crisis del sistema educativo moderno y resignificar algunas cuestiones aledañas, como el problema de la interculturalidad y del reconocimiento de la alteridad, en tanto que potencia ético-política inspirando prácticas pedagógicas novedosas y emancipatorias. Punto. Un poco lo que charlábamos con Fornaventancura al respecto de la interculturalidad. Va a pasar a explicar un poco lo que ya habíamos comentado al respecto de la geocultura cuyana, sobre todo en relación a esto de los aciertos fundantes, de la función existencial de la cultura, del estar siendo. Y en un apartado siguiente que se llama Presupuestos antropológicos del concepto de geocultura, el estar deconstituyente de todos los orígenes,
dice que hay una especie de obsesión que es el lugar o el punto de partida, llamémosle no originario, de la experiencia humana, que es el estar, ¿no? Y entonces él va a explicar ahí que el estar alude a esta dimensión universal territorial, una especie de pre-recinto del ser, esto está en la página 129, y que esto genera una especie de hueco prefilosófico que permite mover el pensamiento. Dice en la página 130, el estar, a diferencia del ser, que define y denota esencia, alude más bien a una ubicación, a la instalación de una posibilidad de ser, y por eso se vincula directamente con el espacio y con la necesidad de tornar habitable el mundo. La función existencial de la cultura empieza a esbozarse desde la comprensión del estar, en tanto que el desde dónde se ensaya y juega la posibilidad de lograr un fundamento para el vivir. Es esto lo que Kuhn llama esto de lograr el domicilio existencial. Luego, en un apartado que se titula El problema del fundamento, el aporte geocultural, por supuesto, aparece la cuestión del suelo, esto que veníamos mencionando hace un rato, donde dice, Pablo dice lo siguiente: lo que fundamenta en el suelo de la geocultura remite a un juego simbólico del orden, de la apuesta o el acierto. Kusch acuñó para este proceso el concepto de acierto fundante. El ganarse la vida supone un acierto hacia la eficiencia, simulando en el saber vivir. Es esta lógica del juego existencial. De hecho, acá hay mucho para poder pensar al respecto de cómo esto deriva de Heidegger y de Carlos Astrada, y por qué Kusch, que fue un, llamémosle entre comillas, un buen seguidor, continuador de muchos de los planteos de Carlos Astrada, estaría esta cuestión del juego metafísico o el juego existencial, perdón. Aparece nuevamente la cuestión del pensamiento seminal, la fórmula del estar siendo, y en el apartado educación, cultura y horizonte simbólico, otra vez la cuestión de la cultura, que acá aparece una cuestión interesante que tiene que ver con la gestión de símbolos. ¿Qué es la cultura? Aquello que permite tornar habitable el mundo y que se encarga de gestionar símbolos. El símbolo en Kusch tiene una función doble, ¿no? Que es una función que es de fundación y de mediación. O sea, aquello que permite componer, esto es parte de la tradición hermenéutica, Ricoeur, etc. Podríamos llegar a decir, el símbolo es siempre dual, siempre ambiguo, siempre mantiene muchas versiones de algo, ¿no? Entonces, si hay algo que trae el estar siendo, que es la composición de estas oposiciones, sin negarlas, entonces tiene que ver con lo simbólico como movimiento que compone entre aquello que es y que no es. En la página 134 dice lo siguiente: lo simbólico es el puente metarracional que pareciera tender lo absoluto al sujeto, para que éste logre constituirse en medio del desgarramiento de las oposiciones. Por eso, por eso es el lugar donde se gesta la autenticidad de la existencia con el balbuceo del logos acertado. Impecable. Hay acá entonces una estructura existencial dialéctica en estos aspectos del estar siendo. Y esta ética se conjuga con un nosotros y no con un yo. Esto era interesante, ¿no? Decíamos, no se trata del yo y el otro como uno y otro, sino de un nosotros dialéctico que se va componiendo en el estar siendo. La tarea pedagógica, dice Pablo, el trabajo pedagógico que puede consistir en un operar relecturas o vetas nuevas revisitando el horizonte simbólico de las tradiciones discursivas que nos constituyen aún al modo de un espejo trizado. Y último apartado, creo, dos últimos apartados. Uno que se llama la praxis educativa, el desafío ético-política de operar con la cultura. Esta gestación, esta especie de operar culturalmente está dado por una gestión de símbolos que se va dando por el tanteo, como lo dice así, el tanteo existencial. Y hace mención a una cita de Kusch que dice: por un lado se da el requerimiento de un fundamento,
lo impensable como fuente, un área de lo indeterminado, de lo desalbergado, como símbolo del vivir mismo. Por otro, el afán de determinar, de simular el fundamento, decir sí a las cosas y hacer ciencia. En el medio está el juego, con la inseguridad como base que surge de la variabilidad del acierto. Acá es donde hay, dice Pablo, una especie de operatividad pura, ¿no? Al respecto de este juego que va componiendo entre fundamento y caoticidades, si se quiere. Por eso el valor también en algún aspecto de las instituciones que compongan todo eso, ¿no? Uno podría pensar acá lo propio del saber popular o la forma en que las instituciones se apropian de lo popular es tratar de conjugar esas dos cosas. El problema es cuando impone una manera sobre la otra. Sigo, dice, el operar con la cultura en clave educativa conlleva un ineludible posicionamiento ético que deriva de la función política de la educación. La filosofía geocultural cuyana postula que no hay sujetos sin trabajo sobre el suelo y horizonte simbólico de la cultura, pero sospecha de los discursos pedagógicos que discurren sobre sujetos en crisis, sin historia, sin memoria, ni futuro, sin poder. Y toma como hay una larga cita del esbozo para una antropología filosófica americana, en la página 137, que dice: el fundamento de la educación supone la transmisión de un acervo cultural, esto que decíamos, pero esto responde a una visión positivista. El acervo no es un objeto que se traslada, sino, en todo caso, es la reactualización del acto que funda lo cultural, el encuentro que encierra el símbolo entre la posibilidad de un fundamento y la urgencia de su hallazgo. No hay entonces una finalidad concreta en la educación, como que no es una actividad autónoma. La educación se consume fundamentalmente en sí misma, en tanto consolida el sentido paradójico y desgarrante de una cultura. Y ahora sí, el último apartado, para terminar, un repaso súper amplio y rápido, pero creo que hay un montón de conceptos que ya las trabajamos, los comentamos antes, y esto espero, entiendo, se puede llegar a entender de manera general. El último apartado se llama Interculturalidad, Geocultura y Desafíos Ético-Políticos de la Educación. Acá aparece Cuyen, acá aparece Fornet, sobre todo con la cuestión, la cuestión del nosotros, a partir de Cuyen, la cuestión de lo intercultural, y hay un llamamiento a la necesidad de un pensamiento crítico pensado como una resistencia, pero también partiendo de esa otredad radical con la cual se está componiendo este juego permanente de lo seminal, ¿no? De esto de poder dar cuenta que hay que componer con esa negatividad radical, si se quiere, en un juego de aciertos. Y a modo de resumen, termina el artículo diciendo lo siguiente. Se los leo. Lo educativo siempre supone asumir la responsabilidad del intercambio cultural. Asimismo, los procesos educativos son los que dan lugar a la posibilidad de constituir una cultura común que sepa estar habitada por la diferencia. De este modo, es posible sentenciar que la cultura se reproduce y se transforma en la educación y que la educación se formaliza y se significa en la cultura, en tanto que sostenida por el suelo y proyectada al horizonte. Ahora, el valor de la escuela, dice en el último párrafo Pablo, en consecuencia resulta necesario visualizar el espacio escolar como lugar de encuentro y de reconocimiento subjetivo, porque la institución escolar puede seguir siendo el hábitat donde es posible poner en juego el reconocimiento de la alteridad y la práctica responsable del cuidado. Hasta acá el artículo de Pablo Cifelli en relación a la idea de geocultura y educación, que un poco era lo que queríamos comentar. Más allá de que esto es en realidad una propuesta cuyana la que estamos tratando de hacer. Ahora, quiero terminar con esto porque me parece fundamental. Estas son cosas que hay que leer en la vida y que no podían no perderse. Vayan, les invito a leer el capítulo Un maestro a orillas del lago Titicaca del libro de Kush,
Indios, Porteños y Dioses, donde pareciera ser que hay un encuentro de Kush, pareciera no, hay un encuentro de Kush con un maestro a orillas del lago, y dice, se los leo, y con esto termino. Sí, creo que vamos a terminar justo en 1 hora y media. Dice, porque quiero leerle las preguntas que se hace. Como esto valga como ejemplo o como cierre de un encuentro que para mí fue complejo de elaborarlo, porque si bien yo a Kush lo vengo leyendo desde por lo menos del año 2008, desde la cursada de pensamiento argentino y latinoamericano, en la carrera de filosofía, pero que después lo dejé leer un tiempo y estos últimos años lo volví a retomar, sobre todo por el ejercicio herético de su pensamiento, la propuesta, y más allá de tener algunos desacuerdos concretos con respecto a los posicionamientos filosófico-políticos, lo cierto es que su actitud filosófica es la que sí creemos, deseamos e intentamos llevar adelante. Entonces me parece que ahí vale ese pensamiento entusiasta, deseoso, erótico del mundo, diríamos, en los términos de ese pensamiento seminal. Dice Kush en Indios, Porteños y Dioses lo siguiente. Indudablemente el lago Titicaca, además de ser un fenómeno geográfico de la geocultura, es un símbolo, una especie de monstruo que devora hombres y ciudades, que, no obstante su quietud, se embravece prodigiosamente cuando sopla el viento, y que sin embargo alimenta a sus hijos con sus peces. Todo eso junto hace un personaje. Pero, ¿dónde termina la mente de uno y dónde comienzan las cosas? Por ejemplo, compro un jarrón porque me gusta. En cierto modo, ya pertenece a mi vida, pero salgo del negocio y se me rompe. Me aflijo. ¿Qué lamento entonces? ¿La simple rotura del jarrón? Esto es lo que digo a todos. Pero en el fondo se ha estrellado contra el suelo un pedazo de mí mismo. Nuestra vida se desparrama misteriosamente entre las cosas. Me parece una frase sublime. Nuestra vida se desparrama misteriosamente entre las cosas. Y si eso decimos del jarrón, ¿qué no diremos del lago Titicaca? ¿Qué gran pedazo de vida tenemos que desparramar en él para incorporarlo a nuestra alma? Y más adelante se pregunta, y acá el párrafo con el que vamos a cerrar. He aquí un problema de enseñanza que se nos ha olvidado. Al lago lo conocen todos, a Pitágoras nadie. El lago es inmenso y Pitágoras es chico. Es lo que solemos olvidar entre nosotros. ¿Se aprende para saber mucho o se aprende para poder inscribir la propia vida en el paisaje? ¿Acaso no se aprende solo para vivir? ¿Y por qué insistir en enseñar algo más que eso que llevamos en lo más hondo del alma? Eso que se da como lago o como pampa afuera. Kush, Indios, Porteños y Dioses, para realmente hacernos esta gran pregunta que es, ¿qué es lo que enseñamos? Que si enseñamos sistemas filosóficos, que enseñamos conceptos, teorías, etcétera, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que hay en el alma que podemos llegar a enseñar? Como un saber sapiencial, como un saber mágico, transfigurador de almas, que provoque una cierta seminalidad o esto de pequeños destellos seminales de pensamiento. Lo dejo acá. Gracias por escuchar, por tomarse el tiempo de todo esto. Ojalá el recorrido por el pensamiento de Kush les invite a leerlo. Yo creo que a Kush simplemente hay que ir a leerlo, a estudiarlo, no a repetirlo, pero sí a adquirir, a poner en cuerpo propio sus palabras para poder llevar adelante un sentido del quehacer filosófico que nos haga geoculturalmente potentes en el pensamiento. Gracias y bueno, nos vemos pronto la semana que viene, seguramente en las clases presenciales.